Aspectos conceptuales de la reparación integral. La reparación integral es un principio esencial del derecho internacional y nacional, cuyo objetivo es restituir a las víctimas al estado en el que se encontraban antes del daño. Cuando esto no es completamente posible, se busca medidas compensatorias para mitigar los efectos sufridos. En las dimensiones principales, la reparación integral no se limita a lo económico, abarca cinco componentes claves. En este caso, la restitución restaura la situación previa, como devolver bienes o derechos vulnerados. La compensación indemniza proporcionalmente el daño material e inmaterial. Para la rehabilitación, brinda atención médica, psicológica y social. Satisfacción reconoce el daño con acciones simbólicas como disculpas públicas. Y en las garantías de no repetición, implementa medidas estructurales para evitar futuros daños. En los fundamentos y la finalidad, este concepto se basa en el principio como la justicia restaurativa y de derechos a la dignidad humana. Su propósito es reparar íntegramente a las víctimas y garantizar en este caso su acceso a la justicia. También busca abordar los impactos diferenciales en grupos vulnerables, como mujeres, niños y comunidades indígenas, con un enfoque en este caso específico según en las necesidades que estos mantengan. En el contexto internacional, está reconocido en instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para ello, en conclusión, la reparación integral es un proceso amplio, centrado en la justicia y la dignidad, que va más allá de compensar económicamente, ofreciendo una respuesta proporcional al daño causado y garantizando la no repetición. Estimado doctor, buenas tardes. Soy el estudiante Elvis García Sandrino. En esta oportunidad hablaré acerca de la reparación integral y de los mecanismos que existen para la reparación adecuada de las víctimas, según se encuentra establecido legalmente. Para la reparación integral de las víctimas, como primera instancia es importante identificar los daños que han recibido las víctimas, ya que estos pueden hacer distinción entre daños materiales o inmateriales, para establecer las clases de reparación y establecer por medio del Estado la efectividad del derecho de reparación de las víctimas frente a las diferentes infracciones de tipo penal. Es menester indicar que es un deber del Estado garantizar la reparación integral. Así lo establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales en su artículo 18, que además reconoce los daños como materiales o inmateriales. Esta clasificación se encuentra definida de manera concordante a lo estipulado en el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 78, que además expresa los mecanismos legales para la recuperación integral de los mismos. La reparación integral es un proceso que busca restaurar la dignidad y la autonomía de las víctimas en los delitos, por lo que el Código Orgánico Integral Penal establece los mecanismos de reparación integral de manera individual y colectiva. Estos mecanismos son la restitución, mecanismo que busca la restitución de los derechos y de los bienes materiales, además de restablecer la dignidad y la autonomía de las víctimas. La rehabilitación. Este mecanismo sirve para que se pueda otorgar atención médica y psicológica a fin de crear condiciones óptimas en las víctimas para que puedan recuperarse y reconstruir sus vidas a como estaba antes del daño sufrido. Las indemnizaciones. Con este mecanismo, además de la compensación económica, se debe considerar el costo total del daño sufrido por las víctimas, tanto en términos materiales como emocionales. Es decir, tiene que tener el principio de proporcionalidad al daño causado, lo suficiente para cubrir los gastos en la reparación integral de la víctima. Las medidas de satisfacción. Con el mecanismo de medidas de satisfacción o simbólicas, se busca reparar el daño moral y emocional causado a las víctimas, así como restaurar su dignidad y reconocer el daño sufrido. Con esta medida además se busca prevenir la repetición de la violencia y las garantías de no repetición. Este mecanismo, para su efectividad, establece que tras un delito se deberá implementar políticas concernientes a las causas del delito para crear
cambios estructurales. Muy buenas noches. En este caso vamos a abordar justamente el punto número 3. La reparación integral en el Ecuador. En el Ecuador, la violencia de género está fundamentada en la Constitución, en la COIP y justamente una parte específica que hace referente a los daños de una mujer, como es la LOGIPI. Este concepto justamente tiene como objetivo restituir los derechos vulnerados de las víctimas y abordar los daños sufridos desde una perspectiva multidimensional. Los fundamentos legales justamente están declarados en la Constitución, como en el artículo 11, numeral 9, el mismo que reconoce la obligación del Estado de reparar íntegramente a las víctimas de violencia de los derechos humanos. En el artículo 66, numeral 3, garantiza el derecho a la igualdad y a una vida libre de violencia. En el COIP, por otra parte, en el artículo 77, establece que las víctimas tienen derecho a medidas de reparación integral, incluyendo medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, las mismas que vamos a abordar en breve. Los componentes, justamente, tenemos la medida de restitución, el mismo que busca restablecer las condiciones previas a la vulnerabilidad, como por ejemplo garantizar el acceso a una vivienda segura, totalmente libre de algún tipo de violencia. Tenemos también el tema de indemnización. La indemnización, claro, una compensa económica ante los daños materiales e inmateriales, como por ejemplo cubrir gastos médicos, psicológicos derivados de esta violencia. Rehabilitación, brindar apoyo médico, más que nada, psicológico, social, ante la recuperación de la víctima, como por ejemplo terapias psicológicas gratuitas. El tema de satisfacción, justamente son actos que reconocen públicamente los derechos vulnerados, como puede ser disculpas públicas o sanciones visibles al agresor. Las garantías de no repetición, justamente adoptar medidas estructurales que eviten que estos hechos de violencia no se repitan, justamente, como por ejemplo programas de igualdad de género, capacitaciones en funciones públicas o incluso privadas. ¿Cómo se aplica este tema en la práctica? En el contexto jurídico ecuatoriano, los jueces deben ordenar medidas de reparación íntegra como parte de la sentencia, especialmente en delitos como violencia física, psicológica o incluso sexual. Además, las instituciones públicas deben coordinarse para garantizar que este cumplimiento sea efectivo. Eso sería todo. Que tenga una excelente noche, doctor. Buenas noches, doctor. Le habla el estudiante César Pelaloa y en esta ocasión le vengo a hablar sobre la implementación de medidas de reparación. La implementación de medidas de reparación en Ecuador es un asunto de vital importancia, que se fundamenta en el respeto y protección de los derechos de las víctimas. En este sentido, las instituciones y organismos estatales juegan un papel crucial para garantizar estas medidas sean efectivas y justas. En primer lugar, es importante reconocer que el Estado ecuatoriano tiene la responsabilidad de ofrecer reparaciones integrales a las víctimas de delitos, lo que implica no solo la compensación económica, sino que también la rehabilitación, la satisfacción y la garantía de no repetición. Estas dimensiones son fundamentales para que las víctimas puedan reconstruir su vida tras haber sufrido un agravio. Las instituciones encargadas de llevar a cabo estas medidas de reparación incluyen el Ministerio de Justicia, que coordina programas de asistencia a las víctimas, y la Fiscalía General del Estado, que se ocupa de hacer efectiva la reparación con base en sentencias judiciales. Asimismo, el sistema de justicia, que incluye jueces y tribunales, tiene la obligación no solo de dictar condenas, sino de considerar la reparación como un componente esencial dentro de sus resoluciones. Es importante mencionar que existen mecanismos específicos dentro del COIP que permiten a las víctimas solicitar reparaciones dentro del marco penal. Esto significa que durante el juicio las víctimas tienen la facultad de presentar sus demandas y evidenciar los daños sufridos, lo cual ordena a la parte condenada
a asumir su responsabilidad en términos económicos y, en algunos casos, en atención psicológica. Muchas gracias, doctor.